Hola, buenas noches a todos. Ahí se ve bien, ¿no? Ahí en la pantalla de Zoom. ¿Les entregaron un temario? Ujú. A los de Zoom les mandamos un temario. Es el inicio, es la primera clase. Ujú. Uy, no se lo he mandado a esta persona. Sí. Nada más permítame tantito para mandar la liga que ya estamos empezando con todos los demás y no lo he mandado a los que no ando mandarlo. Listo. Ahí está. Ahora sí ya. Entonces, para todos los que están aquí de forma presencial, ya les entregamos el temario. Para todos los que están en forma remota, les estuvimos mandando el temario, es un archivo en PDF. Y bueno, los vamos a estar revisando a los que están en Zoom. Entonces, porque tenemos un listado, ¿no? Digo, afortunadamente hay hoy mucha concurrencia virtual, ¿no? Pero bueno, afortunadamente la tecnología nos da esa oportunidad y esa facilidad. Entonces, pues si no los tenemos en el listado de los que nos estuvieron mandando ahí como su comprobante antes, pues nada más por favor enséñenle el comprobante a Luna ahí en su cámara, o sea, activen y para que lo pueda revisar. Les vamos a estar dando el acceso y demás. Igual, si ustedes quieren preguntar algo, pues les pasamos el micrófono para que también los de Zoom lo puedan escuchar. Los de Zoom, pues nada más activen su micrófono, hagan la pregunta que ustedes quieran realizar y si no se escucha, pues Luna lo repite y ya para que todos lo escuchemos, ¿no? Porque apenas estamos viendo ese tema como de que lo puedan escuchar o poner alguna bocina o algo así, para que todos podamos tener como, pues sí, como una dinámica diferente, que pueda ser un poquito más fluido y demás. Y ya, ¿qué pasa? Bueno, pues veles dando. Ajá, sí, 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 sí. Y ahorita es como la primer clase, ¿no? Entonces es parte del ajuste. ¿Cuál es la idea y cuál es la intención de la clase del día de hoy? Mm, Aquí está la liga del temario. Ya nada más se los mandas a quien te lo haya pedido. Entonces, dentro de la clase que vamos a hacer, no va a ser como la clase del sábado, que estamos teniendo un programa de 14 clases. Va a ser un poquito más corta, va a ser un programa de 8 clases. ¿Por qué un programa de 8 clases? La intención es que terminemos por ahí del 12 de noviembre. Y una vez que terminemos el 12 de noviembre, que las últimas 5 clases del año, hablemos de la Navidad. ¿Mm? Bueno, aparte de que va a ser mi cumpleaños y demás, pero fuera de que sea mi cumpleaños, la idea de hablar de la Navidad es poder comprender el porqué de la importancia de esa festividad, porque esa festividad realmente es incluso anterior a la tradición católica, es incluso anterior a muchas de las festividades que nosotros consideramos canónicas, o para que dentro de la tradición, pues sí, católica mexicana, como nosotros normalmente lo celebramos, pero realmente esa festividad viene o tiene una historia incluso desde la época de Mesopotamia. Los romanos le llamaban Saturnalias, antes los persas les llamaban la época del fuego nuevo o del sol naciente o del sol que renace, porque había un periodo en donde la noche se volvía mucho más larga y después de que entraba justamente es el equinoccio, no es cierto, solsticio de invierno, entonces volvían otra vez a hacerse o empezar a incrementar el periodo de duración de los días, pero venía un punto en donde aparentemente el sol moría para poder renacer. Entonces vamos a hablar un poquito como desde ese lugar y de por qué incluso energéticamente la Tierra se viste de blanco, como para purificarse, renovarse, hacer todo un mecanismo de transmutación. Pero el día de hoy vamos a hablar de Job y durante 8 clases vamos a hablar de Job. Si ustedes han escuchado en algún momento el relato bíblico, pues va a ser bueno. Si no lo han escuchado, sí los invitaría a que pues, se dieran pues, ¿cómo se dice? Que le dieran una revisadita al relato. Ujú. Va a haber muchas partes donde ustedes van a ver como algo muy, muy, muy del Antiguo Testamento, en donde está
Dios, está Yahvé, pásate, nada más jala una sillita. O está el Dios de Israel, ¿no? Pero no nos vamos a meter tanto en el canon bíblico, ¿ok? Porque sí, la idea de la clase no es que hagamos un estudio bíblico, no, no va por ahí, pero más bien que sí comprendamos la conducta de este ser humano y que nosotros a su vez podamos entender o tomar una idea de cómo poder trabajarlo. ¿Mm? Porque lo que a mí me gusta mucho de este relato es que vamos a ver que sí, Job es un individuo que tiene confianza primero y se le van presentando muchas situaciones durante toda esta historia y durante todo este relato, y no nada más va a tener confianza, va a haber dudas, va a haber incertidumbre, va a haber algún momento en donde incluso se empieza a meter en espacios muy complicados, maldice el día de su nacimiento, culpa a Dios en algún momento, pero a pesar de toda la crisis en la que se mete, al final siente, piensa, cree que todo lo que le está pasando es porque le va a ayudar para estar mejor. Entonces vamos a ir desde un individuo en donde primero tiene confianza, después logra generar certeza, después de que logra generar certeza plena, y al final de todo el proceso vamos a ver cómo logra conectar con algo que la religión lo mueve desde un lugar, pero que dentro del proceso del manejo energético vamos a comprender, bueno, no sé si lleguemos a comprenderlo, la realidad, ¿no? Pero más bien vamos a proponer la palabra fe, ¿ok? Pero fe no como un acto en donde Dios va a arreglar todo y nosotros no tenemos que hacer nada, ¿no? Sino más bien fue como este espacio de certeza total en donde sabes que a pesar de todo lo que pueda pasar, a pesar de todo lo que pueda suceder, ¿sí? No te puede ocurrir nada malo porque tú eres la expresión de la chispa divina que está manifestada en esta tierra. Ujú. Solamente que, pues hay que hacerlo interesante, ¿no? Y bajo esta idea me gustaría como de repente plantear un concepto que imagínense el relato de Job como si fuera un juego, ujú, pero como si fuera un juego de desafíos. Entonces, en este juego de desafíos, Job aparentemente primero lo tiene todo resuelto, porque en este aparente todo lo tiene resuelto, empieza el relato diciendo que Job era un individuo que era el más grande dentro de todos los orientales. Y empieza a explicar todo lo que Job tenía. Ujú. Tenía una hacienda, tenía muchas tierras, tenía ganado, tenía muchos criados, tenía hijos, tenía camellos, ovejas, y te hace como toda la descripción, ¿no? Y aparte de todo, de eso era benévolo, misericordioso y era como un ferviente creyente de Dios. ¿Ok? Hasta ahí tenemos como el planteamiento bíblico, el relato histórico o el cuento. ¿Ok? Pero si nosotros lo ponemos en ese lugar, entonces vamos a ver que Job ya tenía ciertos talentos. ¿Ok? Así como nosotros. Ujú. Entonces vamos a asumir que en algún momento de la vida o en algún momento de esta historia, a Job le quitamos el nombre de Job y ponemos nuestro propio nombre. Ujú. Dentro de ese nombre, el que sea que nosotros nos queramos poner, nosotros tenemos que saber que nosotros tenemos talentos, tenemos virtudes, tenemos cualidades, tenemos incluso potencialidades o tenemos fortalezas, tenemos actitudes que nos pueden ayudar, sí, pero también tenemos ciertas actitudes que pudieran de repente meternos en ciertas situaciones no tan sencillas. Ujú. Y dentro de esas actitudes no tan sencillas, aunque muy virtuosas, vamos a poner a los hijos de Job. ¿Ok? Job tenía 7 hijos. ¿Ok? Pero aparte de esos 7 hijos, tenía 3 hijas. ¿Ok? Entonces vamos a usar una herramienta que tiene que ver un poquito con la cábala para poder nosotros plantear o como que graficar cuáles eran los hijos de Job y cuáles eran las hijas de Job. ¿Todo bien? Súper. Entonces, Job tenía 3 hijas. Ujú. Y también tenía 7 hijos. ¿Ok? Si alguien sabe, o si ha visto de repente un diagramita de esos,
ese diagramita se llama árbol de la vida. ¿Mm? Ese árbol de la vida. Dentro de lo que es el estudio de la Cábala, hay, bueno, dentro de la tradición judía hay una parte que comprende toda la parte del estudio, que se mete sí al misticismo, tiene muchos preceptos filosóficos, pero el estudio de la Cábala lo que hace es que nos explica cómo el universo está creado, cómo funciona y cómo poderlo aplicar en nuestra vida práctica. Entonces, este diagramita nos va a servir para que nosotros podamos entender de forma como más puntual quiénes eran las hijas de Job y quiénes eran los hijos de Job. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Aquí tenemos a los hijos de Job, los 7 hijos de Job. Ujú. ¿Hasta ahí van bien? No. ¿Sí? Y aquí tenemos a las hijas de Job. Entonces, tenemos a las hijas y tenemos a los hijos de Job. Ujú. Y el relato nos dice que estos hijos hacían celebraciones y hacían fiestas, cada uno correspondiendo a su día. Si cada uno corresponde a su día, entonces tenemos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Ujú. Así en ese orden. Ujú. Porque el hijo mayor de Job, que tiene relación con el domingo, que tiene relación con el sol, que tiene relación con el día en donde nosotros recreamos nuestro ser y nuestra esencia, también tiene relación con la parte más amorosa o la misericordia, que nos ayuda a poder realmente acceder a otro tipo de conciencia, a otros planos, o otro desarrollo de nosotros mismos. Ujú. Pero estaban las 3 hijas de Job, que tiene que ver con la recepción, con la sabiduría y con el entendimiento de la vida misma. Lo dije muy rápido, ¿verdad? A ver, más lento. La recepción, la sabiduría y el entendimiento. ¿Ok? ¿Hasta ahí van bien? Ujú. Ahora los voy a invitar a que dejemos afuera la idea de que Job tenía hijos y que más bien veamos que estos hijos que nos representan o que nos ponen en este relato bíblico representan más bien acciones que nosotros realizamos en nuestro día a día. Ujú. Cómo nos comportamos el lunes, cómo nos comportamos el martes, cómo nos comportamos el miércoles, cómo nos comportamos el jueves, el viernes, el sábado o el domingo. Ujú. Porque cada uno de esos días tiene celebraciones, cada uno de esos días tiene actos célebres. ¿Cuáles son esos actos célebres? Nuestros comportamientos. Ujú. O sea, si yo el día lunes me enojo, ese enojo fue una fiesta que yo realicé durante ese día para poderme enojar. ¿Ok? ¿Hasta ahí van bien? Si no me enojo y me puse triste, me puse feliz, me puse contento, me deprimí, le eché muchas ganas, me enfermé, cualquier acto que nosotros realicemos en el día, o sea, lo que voy a ir haciendo es como plantear el relato y luego profundizarlo. Ujú. O sea, que no nos quedemos nada más como, ah, mira, Job tenía 7 hijos y pues entonces los hijos eran un desmadre porque hacían fiestas todos los días, ¿no? Pero estas fiestas tienen relación a nuestras acciones diarias y día a día nosotros vamos realizando acciones, porque dentro del relato es muy interesante que dice que los hermanos invitaban a sus hermanas a sus casas para poder celebrar. Cada vez que nosotros hacemos algo, nosotros colocamos o una actitud de recibir para poder saber qué hacer y entender qué hacemos desde cómo lo estamos haciendo. Cuando estamos en un espacio de claridad, de apertura o de buscar avanzar. Pero cuando nos metemos en situaciones no tan sencillas, también cerramos nuestra recepción, nos movemos desde la necedad y entonces queremos que la vida funcione desde donde creemos que tiene que funcionar. Entonces, en cualquiera de los días de la semana, no te preocupes, yo en lugar de invitar a estas vasijas o a estas energías
para que me permitieran desarrollarme desde un lugar diferente, lo que hago es cerrar eso para que entonces no tenga esas cualidades o esas oportunidades para poder desarrollarme. Entonces, en este punto en donde estamos de la plática del día de hoy, de la clase del día de hoy, estamos quitando la idea de que Job tiene hijos y que más bien Job está haciendo una revisión todos los días de sus comportamientos diarios. Ujú. Porque el mismo relato dice, él cada día en las mañanas se levantaba y ofrecía holocaustos, ofrecía sacrificios, porque decía, no sea que alguno de mis hijos haya cometido un acto incorrecto, perdón, perdón, haya cometido un acto incorrecto o haya pecado, ¿no? Que dentro del Antiguo Testamento la palabra pecado como tal no es que hayas hecho algo malo, pero que sí te hayas desviado de tu camino. Ujú. Eso sí es así el significado literal del pecado, ¿no? Ya dentro de la transliteración católica lo hemos puesto más bien como un acto culposo, un acto en donde ni siquiera lo podemos resolver, entonces hay que sentirte culpable todo el tiempo. Pero dentro de la tradición hebrea o dentro de la tradición judía, un pecador es aquel que no sigue su camino. Ujú. Entonces, lo que sí hacía Job día con día era revisar sus actos diarios. Entonces, si veía que había algún acto que no correspondía, o donde podía haber error, o donde podía haber como tal vez desviándose de lo que sí tenía que hacer, entonces hacía un ritual para poder purificar esa acción. Ujú. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí vamos bien ahí con eso? Entonces, ¿a qué es a lo que nos invita esta actitud que le quitamos Job y que hoy le ponemos nuestro nombre y que empezamos nosotros a revisar qué es lo que hacemos día a día? A que día a día nosotros podamos revisar cuáles son nuestras acciones. A que día a día nosotros podamos ver si en cada una de nuestras acciones hemos colocado una energía receptiva, hemos colocado una energía para abrirnos a la experiencia, que esa es la sabiduría real, y hemos colocado una energía de asimilación para poder entender en lo profundo lo que sí está pasando en nuestra vida, ¿sí? Porque cuando nosotros, digo, los de Zoom si quieren preguntar algo nos dicen y demás para que sea como más bien diálogo y no un monólogo, ¿no? Pero para que nosotros podamos ir sabiendo en este diario acontecer cómo son nuestras actitudes. Muchas veces lo que sí generamos o lo que sí producimos es que nos movemos desde una actitud o desde una forma repetitiva. Y desde esta forma repetitiva, pues no importa si es lunes, viernes, domingo, sábado, martes, ¿no? Porque entonces nos movemos en un mecanismo cíclico. Y desde ese mecanismo cíclico, entonces estamos destinados a que todos nuestros días se vuelvan iguales. Pero lo que nos está mostrando este pequeño relato hasta donde vamos, que vamos 3 versículos, es comprender que cada uno de nuestros días tendría que ser único, tendría que ser especial. Hay un día para trabajar con nuestra emoción, para poderla limpiar, para poderla expresar. Hay un día muy bueno para afirmarnos, para corregir nuestra parte disciplinada o para exaltarla aún más. Hay un día muy bueno para aprender, que es el día miércoles, ¿no? Por eso tenemos la clase el miércoles. Ujú, por ahí, ¿no? Pero el día jueves podemos conectar desde un lugar mucho más amoroso con nosotros mismos, desde un entendimiento diferente. Ujú. Los días viernes que empezamos a trabajar un poquito con la parte del sol y demás, perdón, con la parte de Venus, o sea, podemos empezar a ver realmente lo esencial y lo bello de lo que sí estamos haciendo para que entonces el día sábado podamos rectificar, modificar, comprender desde un lugar diferente cómo sí nos estamos moviendo. Por eso también tenemos la clase los días sábados, ¿no? O sea, valga la redundancia. Pero entonces, para que podamos disfrutar de todo ese desarrollo y de todo el trabajo realizado en el día a día, el día domingo, que muchas veces o en la cultura mexicana, el día domingo se usa como para descansar, ¿no? Pero en ese descanso entendemos como el descanso de no hacer nada, cuando realmente ese descanso debería de ser el descanso porque ya asimilamos el trabajo y nos permitimos expresarnos con naturalidad.
Entonces debería ser el día que más cosas hiciéramos, ¿no? Ajá. Pero no que nos trabaran o no que nos complicaran, sino al contrario, o sea, que hiciéramos esta expresión virtuosa de nosotros mismos. Ujú. Cuando nosotros entendemos eso, entonces podemos ver que estos 7 hijos que él tiene realmente son 7 días de su vida. Ujú. Y que él está verificando todos los días por la mañana sus actos realizados. Ujú. Pero es algo muy interesante que tampoco se pone a decir, ay, no, mira, es que el lunes se pasa, no manches, ¿no? Ya volvió a equivocarse y volvió a hacer esto. No, se revisa y dice, ok, si algo falló, si algo estuvo mal, vamos a corregirlo, vamos a purificarlo, pero vamos a lo que sigue. Y eso lo hace todos los días, porque logra comprender que lo que está viviendo es un día único, es un día único colmado de bendiciones. ¿Hasta ahí van bien con esa idea? ¿Sí? Todos, sí, todos ahí con esa idea ven. Pero si está colmado de bendiciones, entonces es un día que es la oportunidad irrepetible que tiene para poder existir. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Ok? ¿Sí? Pero aparentemente en este relato donde todo va bien, según, ¿no? Porque Job logra ver, logra verificar, logra corregir, logra incluso hacer actos de corrección o decir, mira, esto sí, esto no, o por si acaso vamos a mejorar. Ujú. Hay un punto del relato donde dice, y entonces los hijos de Dios se acercaron ante Dios y tuvieron una reunión. Ujú. Y dentro de todos los hijos de Dios que fueron a la reunión, también llegó uno de ellos, que dentro de nuestra tradición católica o dentro de nuestro inconsciente de sociedad mexicana, tal vez no es tan sencillo, porque tanto la Torá como el Tanaj, que es casi lo mismo, ¿no? Pero es como la versión extendida, como la Biblia dice un nombre y dice Satanás, ¿no? Dentro de esta idea, Satanás podría ser como el diablo, ¿no? Pero si nosotros revisamos la etimología de la palabra Satanás, lo único que significa esa palabra es el acusador. Ajá. O sea, no es el demonio, no es el diablo, no es Lucifer, no es nada de eso, sino simplemente es ese espacio o esa energía que va a hacernos revisar, ujú, cómo estamos. ¿Ok? Entonces ahí donde le vamos a dar el brinco es a que ya le quitamos el nombre a Job y nos estamos revisando nosotros mismos. ¿Ok? Ahora le vamos a quitar, y espero que no me lo tomen a mal, el nombre a Dios o el peso de Dios a Dios. Ajá. Y el peso de Satanás a Satanás. ¿Ok? ¿Para qué? Para que podamos entender la parte como filosófica y profunda del relato. Entonces, cuando vino la reunión de Dios con los hijos de Dios, ¿qué quiere decir? Que simplemente en este espacio más primordial, más esencial, nuestra parte esencial de nosotros mismos, nuestra chispa divina, se puso a revisar cómo es que estaba funcionando nuestra parte más densa. Ahí sí bien o no bien. No, ¿verdad? Otra vez. Sí. Ok. Vamos a suponer que para que le quitemos el peso, ¿no? Acá arriba está nuestra chispa divina, ¿va? Dentro de esa parte de nuestra chispa divina está toda la parte esencial, creativa, cualitativa de todas las energías de alta vibración. ¿Ok? Y así como hay una alta vibración, que podemos tener una cualidad muy buena, que podemos tener una oportunidad muy buena para poder comprender, analizar, desarrollar, que somos creativos, que somos muy profesionales, que somos como muy enfocados. Ujú. Dentro de todas esas cualidades, también vamos a tener esta cualidad acusadora. Le vamos a quitar tantito el peso de la palabra acusador. Ujú. Y solamente le vamos a poner que está enunciando.
¿Ok? ¿Sí se alcanza a ver? ¿Sí? No, ¿verdad? ¿Cuál es más adelante? O- Yo. Mucho pared y poco. Ahí se ve mejor. Vas a ser nuestro cameraman, ¿no? Entonces, ahí está. ¿Sí? Bien, ¿no? Casi no te ves. No importa, pero que se escuche, ¿no? El mensajero no es importante, ¿no? Entonces, ahí estamos en el enunciado. Ujú. ¿Qué es esto de enunciar? O sea, lo que vamos a ver es que esta cualidad, lo que está haciendo en este lugar de más alta vibración, está verificando con nuestra chispa divina si todo lo que decimos acá abajo es real o es de dientes para afuera. Sí, 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 sí. O sea, imagínate que este Dios está en tu cabeza, pero no es esta cabeza física cerebral, ¿no? Sino es en este espacio mental, creativo, vibratorio, en donde tú mismo, pero en un lugar en donde no te analizas para juzgarte o criticarte, sino más bien te analizas para revisarte. Ujú. Llega con esta parte más clara de ti mismo y te dice, oye, ¿sabes qué? Estoy viendo que Job, pero ya no es Job, que eres tú. Sí dice que es muy justo, que es muy devoto y que confía plenamente en ti, o sea, tú mismo, tu chispa divina, pero confía plenamente en ti porque se la pusiste muy fácil. ¿Sí me explico? ¿O no? Espera, pásale el micro, por favor. ¿Está prendido? Porfa. ¿Tiene un botoncito? Bueno, Ahí está. pero justo le quitamos todo el peso a este gran verdugo que sería el diablo y le quitamos todo este poder incluso del juicio de Dios, ¿no? O sea, le quitamos las atribuciones de dimensiones bíblicas de Dios y de dimensiones como el diablo. Ok, va, Vamos hasta a ahí quitarle vamos. todo eso. Y se vuelve una introspección personal donde conectamos justo con la parte iluminada, tal vez, si por Ujú. así llamarlo, y con la parte oscura, ¿no? Tampoco es obscura, Ok. porque este que te va a enunciar no te está enunciando para No te están joderte. juzgando. Ok. Ajá. O sea, lo único que te está diciendo es a ti esta parte iluminada, o sea, ¿qué es lo que tú más podrías admirar de ti mismo? ¿Nos pregunta? Sí, pregunta. Esperando tu respuesta. ¿No? Híjole, ¿qué podrían darnos? Mi capacidad de enseñar. Ok, ahí está. ¿Ok? Ujú. Bien. O sea, porque incluso el poderlo decir, o sea, tuvo que pasar por todo un filtro, Sí, ¿no? pasaron como 40. Sí, así de no, no mames, no me quiero escuchar mamón, no quiero verme muy ¿Qué egóico, digo? ¿no? O sea, sí, como yo voy a decir que en serio, mil Claro. cosas, ¿no? Todo ese ruido ni siquiera está acá, está por aquí. Ok. Ujú. Pero esto que dice, ¿sabes qué? La neta es que sí, sí tengo una capacidad muy buena para enseñar. Esta misma parte clara, porque el relato lo dice, son hijos de Dios. No dice que en la reunión vino lo más ojete y lo más denso y lo más oscuro ni lo más feo, Claro. ¿no? Sí, claro. Dijeron, vinieron todos los hijos de Dios a la reunión y dentro de todos ellos estaba este cuate que iba a enunciar qué onda con nosotros. Ujú. A ¿Mm? enunciar. Entonces, en esta parte, tu chispa divina dice, ¿sabes qué? La neta es que sí. O sea, ¿cuál es tu nombre? Uriel. Uriel, que aparte es arcángel, ¿no? Que tiene que ver con la emanación de la información y el conocimiento divino, entonces por ahí hay algo, ¿no? Pero bueno, sin quitarle, sin irnos otra vez a la chispa angelical, bla, bla, bla. O sea, esta parte tuya dice, la neta es que sí, sí tiene una cualidad y puede tener incluso hasta un don para poder enseñar a los demás. Ujú. Entonces, esta parte enunciadora dice, ¿realmente sí está en su cualidad de enunciar o enseñar, perdón? O es porque tiene una voz, porque estudió una licenciatura, porque tiene preparación, ujú, porque ha leído 45,000 libros. ¿Realmente sí es eso su cualidad o es nada más porque es una construcción de todo su ego? Ujú. Y Sí, entonces, en exactamente. este mismo relato, este enunciador Ujú. le dice a tu chispa divina, ¿qué pasaría
si le quitamos el título, si le quitamos esa voz que tiene, y si no ha leído todos esos libros que ya leyó, Ujú. ¿realmente podría enseñar algo? ¿Realmente sí esté en su esencia? Y entonces esta chispa divina le dice, ok, si quieres, ve y quítale todo, pero a él no lo toques. Oh, Ujú. oh, O sea, y el mismo relato sí. dice, entonces vino Satanás y se le quemó la hacienda, se le murieron los bueyes, se le murieron todos los criados, los asaltaron, porque habla de ciertas tribus, ¿no? Que tampoco tiene como mucha relación ahorita en el relato, pero los invaden, le quitan así todas sus posesiones y aparte de todo, la casa en donde sus hijos estaban celebrando se cae y los mata a los 10. Ujú. Pero a Job no lo toca. ¿Te vamos bien? ¿Sí? Hice así como un silencio para generar atención, ¿no? Pero, o sea, lo que tenemos que nosotros ver es que esta parte, o sea, no es que realmente estemos como en una prueba como prueba, o que cada vez que nosotros queramos avanzar va a haber como algún proceso en donde se nos van a complicar las cosas. La realidad es que no es así. Ujú. Pero ¿por qué pareciera que sí? Porque cuando nosotros entramos en este diálogo, lo que tenemos que reconocer y que va a ser como el fin último de la clase o de las 8 clases que vamos a tener, es que podamos reconectar con esto. O sea, puede ser que no logremos todavía desarrollarlo y demás, porque eso es un proceso, ¿no? Y es como todo un elemento de desarrollo y demás, pero que por lo menos podamos decir, ¿sabes qué? La neta es que sí puedo darme cuenta que sí tengo una cualidad para poder enseñar. Sí, es que justo al inicio de ahí va mi pregunta, porque en la analogía suena muy bonito que tienes esta introspección en la que conectas y con esa tienes esta reflexión para Pero evaluarte a ti acércate a TV. mismo, Ajá. pero el origen es conectar o estar la relación más estrecha con la chispa divina y ahí es donde entra el trabajo, me imagino, ¿no? Por eso vamos a ir de un individuo que tenía confianza, Ajá. A un ujú, individuo que tuvo fe a un individuo que o que logra tiene... conectar con la fe, o sea, que Ok, tiene la claridad total. ok. Ujú. Porque yo puedo tener confianza de que la vida me va a resolver la vida porque tengo dinero en el banco, porque tengo trabajo, porque tengo una casa, porque tengo salud, porque tengo un carro, porque tengo ahorros, porque tengo mil cosas, ¿no? Pero ¿qué pasaría si no tuviera nada de eso? Ajá. Porque muchas veces, y con esto quiero dejar bien claro que no es la idea de que nos vaya mal, ni que no tengamos nada, ni nada, ¿no? Pero muchas veces todos esos elementos donde nosotros ponemos nuestra seguridad se vuelven distractores de nosotros mismos. Porque entonces, ¿estoy bien? Sí, tengo trabajo. ¿Estoy bien? Sí, tengo carro. ¿Estoy bien? Sí, tengo ahorros. ¿Estoy bien? Sí, mi novia me manda un mensajito todos los días en la mañana, ¿no? Pues estoy bien, sí. En temas más mundanos, me compro el celular más nuevo. ¿Sí me explico? Pero ¿qué pasa cuando no tengo nada de eso? O sea, ¿qué sucede cuando de repente digo, ¿sabes qué? Sí, me doy cuenta de que sí puedo ser bueno para esto, pero justo cuando me doy cuenta de que sí podría ser bueno para esto, todo lo que ya tenía aquí seguro se empieza a mover. Todo lo que aquí tenía así seguro, aparentemente se destruye. Ujú. Y no es que se destruya, aunque si ustedes se dan un clavado en el relato de Job, sí se le mueren los hijos, sí le matan a todo su ganado, sí le quitan, ahorita todavía no, pero sí le van a quitar todas sus tierras, ¿sí? No porque lo tenga que perder todo, sino porque tiene que ir al encuentro de sí mismo, Que al final ese es el viaje del héroe, ¿no? ¿sí? Ese viaje del héroe, pero vamos a ver, porque en el viaje del héroe es como el poder comprender nuestro proceso transmutador para reconocer que nuestro origen es celestial, pero que tenemos algo que aportarle a la humanidad. Ujú. Ujú. Pero el viaje de Job es bien interesante porque él ya lo tenía todo. Es una verificación. O sea, Job
Si nosotros leemos el relato, dice, Job era el más grande de los orientales. Job tenía tierras, tenía una gran hacienda, tenía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 bueyes, 500 asnos, muchos criados, muchas tierras, y cada uno de sus 7 hijos tenía una casa. Sí, o sea, sí, no vivían como en México, ¿no? Que es una casa de los abuelos y todos Entonces, los nos que quedamos a vivir ahí, ¿no? Y con los hijos de los hijos de los hijos, ¿no? O sea, pero si eso lo ponemos, o sea, podemos ver que aparentemente en lo material, aquí, Job ya tenía resuelto todo. ¿Mm? Porque aparte el relato te dice que era benevolente, que era buen empleador, bueno, pues no empleador porque eran criados, ¿no? Y en ese momento eran sus esclavos, ¿no? Pero bueno, o sea, era como benevolente con la gente que trabajaba para él, con sus hijos, con sus tierras y con todo, ¿no? ¿Sí? Entonces, aparentemente aquí ya lo tiene resuelto. Aparentemente aquí ya la hizo, ya la logró. Ujú. Pero cuando él quiere avanzar, cuando él quiere salir, cuando él quiere hacer algo diferente en su vida, esta parte que es esencial en nosotros, pero que no tiene la limitación de lo material, solamente nos va a decir, ok, sí, logras conectar con esta cualidad, solamente vamos a ver que todo lo que ya construiste acá no sea una distracción para evitar que puedas desarrollar tu cualidad. ¿Sí? Y entonces puedes decir, uy, entonces mi enfermedad es mi distracción. Pues puede ser. Ujú. Porque entonces puede ser que si yo digo es que tengo cáncer, pues entonces me niego a muchas cosas porque ya tengo cáncer. ¿Sí me explico? ¿Sí? O si me corrieron de mi trabajo, entonces digo, no, pues es que estoy deprimido y estoy triste y estoy frustrado, bla, 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 porque como ya me corrieron del trabajo, entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Pero todo esto es una construcción material y que ahí se queda. y es material. Ujú. Y no digo que esté mal ni que sea, bueno, sí es ilusorio, ¿no? Pero bueno, no digo que esté mal el desarrollo acá abajo, ¿no? Pero que cuando nosotros trabajamos esto, lo que sí va a suceder es que esto se vuelve una obviedad. Ujú. Tampoco es invitación a, ya deja de trabajar y ponte a rezar todos los días y aíslate en una cueva, ¿no? No es por ahí. Pero como es Ujú. arriba, es abajo. Pero la ley hermética justamente dice, como es arriba es abajo. Pero muchas veces le hemos dado tanto peso a lo de abajo que si lo de abajo se mueve, nos desestabiliza todo esto. Por eso es que hoy estamos hablando de Job y vamos a hablar 2 meses más de Job, ¿no? ¿Por qué? Porque a Job le mueven todo. O sea, primero ya le quemaron las tierras, le quemaron, bueno, mataron a su ganado, ya se murieron sus hijos, ya lo invadieron. Y entonces le cayeron los paracaidistas, ¿no? Y ya le invadieron la hacienda y todo y demás, ¿no? O sea, todo eso pareciera como algo que pasó hace 3,000 años, pero que puede ser algo muy presente. Ujú. Puede ser algo que en nuestro día a día vamos a suponer que igual le quitamos el peso de los hijos que se murieron. Pero entonces estoy en un trabajo que es sofocante y que trabajo 15, 20 horas o 12 horas diarias. Entonces mis hijos ya se murieron porque ya no tengo el día a día para poder recrearme en él. He entregado mi vida al trabajo. Y puede ser que sí, o sea, aquí tenga mis cuentas bancarias súper bien, pero que entonces estos hijos, estos días, están muertos porque ya no hay creación, solamente hay repetición. Tampoco es una invitación a que dejen su trabajo, por favor. Sí, 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 o sea, no. La idea no es que nosotros tomemos ni una elección como abrupta, ni visceral, ni nada, sino que más bien entremos en este espacio de introspección, de reflexión, de poder saber si estoy en un punto en donde mis días, mi vida, ya no la estoy viviendo, porque ya estoy en actos repetitivos, y desde este acto repetitivo, entonces esto simplemente ha dejado de ser
un acto de recreación espiritual. Voy a explicar ese concepto. ¿Qué significa o qué implicaría que eso fuese un acto de recreación espiritual? Porque nosotros lo que sí somos, somos chispa divina. Pero esta chispa divina se tiene que recrear en la tierra, se tiene que recrear en la materia para poder conocerse. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Entonces, si se tiene que recrear en la materia, tiene que vibrar lo suficientemente denso como para que eso pueda tener corporalidad, como para que eso pueda tener un cuerpo. Pero este cuerpo necesita poder desplazarse y necesita poder moverse, interactuar, crear y recrearse en esas interacciones. ¿Sigamos bien? Más o menos. Ok, sí, sí veo que te andas medio ahogando, pero no hay bronca, es parte de ok, de la crisis constructiva, ¿no? Ok, pero ¿qué pasa con eso? O sea, vamos a usar el ejemplo de Uriel, ¿no? Él dice, yo soy bueno para enseñar. Entonces, si esa fuera su cualidad y si esa fuera la conexión que tiene con su chispa divina, todo lo que hace tendría que generar enseñanza en su vida. Ok, vamos a... Pues nada más dile que pregunte y si no se escucha, lo repites. Bueno, pregunta, Argelia, activa tu micro para que nos preguntes, ¿no? ¿Sí me escuchaste, Argelia? Si no, mándanos un mensajito y ahorita Luna lo relee, por favor. Pero vamos a ir en el ejemplo y ahorita si sucede la pregunta, pues está padrísimo. Entonces, en esta idea donde Uriel dice, yo soy bueno para enseñar, tendríamos que ver si esto, en donde él logra ver esa chispa, sí lo hace en su día a día. Y entonces, a todos los lugares a donde va, se vuelve la expresión de la enseñanza de la propia chispa con la que él logra conectar. Ujú. Pero si más bien es la expresión de la corrección y del control y de andar pendejando a la gente, porque puede ser, ¿no? O sea, porque dice, pues como yo soy don Berijas para la enseñanza, ¿no? Entonces, pues todos los demás son idiotas y entonces tengo que ir corrigiendo a todos, ¿sí? O sea, ahí no hay enseñanza, ahí más bien hay control y hay adoctrinamiento y hay ganas de que todos crean y piensen como yo quiero. Es muy diferente enseñar a estar corrigiendo o adoctrinando o tal, ¿no? Entonces, de ahí sí podría verificar que una cosa es que yo tenga esa chispa de enseñanza y otra cosa es que al momento de materializarlo y de identificarlo, piense que todos están mal y voy corrigiendo a todos. Entonces, ¿cómo podría ver o rectificar si realmente esta chispa se está expresando, si realmente las personas me están pidiendo opinión sobre lo que están viviendo? Si no, pues más bien ya me metí en un acto de adoctrinamiento, de corrección o de control, y entonces estoy dejando de ejercer esa chispa, en este ejemplo de Uriel que estamos mencionando, ¿no? Ujú. Pero para poder enseñar necesito aprender, entonces tendría que estar abierto al aprendizaje siempre. Entonces, en todo lugar a donde fuera y en todo lugar en donde se moviera, podría enseñar, pero porque siempre está aprendiendo, ¿sí? Entonces, cuando hay este acto de verificación y digo, ok, sí, dentro de mi proceso de esta conexión divina que sí tengo, mi cualidad está en la enseñanza, lo primero que va a hacer este punto verificativo es revisar si realmente enseño o controlo o corrijo o me la paso así como adoctrinando a los demás o corrigiendo a los demás o diciéndole a los demás que todos están mal, porque siento que yo tengo la razón. Entonces, cuando venga este punto de verificación, todo en mi vida se va a mover. ¿Van bien? Le pasas el micro, por favor, porque ahí hay una pregunta. Ajá. Es que se me complica eh, ese contacto, o sea, de la parte, digamos, material, pues es cuando está uno
como decías, con trabajo, con todo, con energía y salud, pues estoy muy bien, pero ¿cuánto puedo conectar con lo divino? Porque todo puede hacer que solo es una estructura en la cual yo me muevo y cuando yo pierdo esa parte de la estructura, pues es muy fácil pensar, pues bueno, me voy al ser, ¿verdad? Y como soy lo que soy, pues, pues entonces no pasa nada, pero pues nunca es así. Sí, y tampoco la invitación es a que lo pierdas todo. Bueno, ¿Mm? es un ejemplo, ¿no? De Sí, decir, sí, 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 cuando, sí. si yo me enfermo, por ejemplo, pues, entonces, yo no voy a, tengo ya, tenía una buena vida, estaba sano hace un año y hoy ya no lo estoy, por decir algo, ¿no? Por decir algo. Entonces, cuando yo vivo esa situación, podría ser tan fácil decir, bueno, ves que como soy hijo de Dios, entonces pues lo voy a aceptar y voy a rezar y lo que sea, pero pues no va a suceder así porque yo me estoy moviendo en una parte material y que me está limitando, según yo, y no, entonces no aprendo, o sea, no puedo ver el por qué estoy enfermo. Ok, vamos a ese ejemplo. Que te adelantaste como 4 clases porque hay un punto donde Job se enferma. Ajá, pero vamos a ese punto, ¿no? Y voy a usar un ejemplo burdo. Yo me enfermo, o sea, físicamente ya está ahí la enfermedad. Ujú, Ujú. Pero tienes que recordar que esta parte material es densa. Y esta parte material densa va a buscar resolverlo desde lo burdo, desde lo denso. ujú. Ujú. Sí, Entonces, ¿cómo responde el cuerpo cuando hay una bacteria o cuando hay un proceso infeccioso en el cuerpo? pues sí, hay un síntoma y Ajá. se va, Pero ¿cómo lo resuelve? pues lo va a resolver precisamente manifestándolo, ¿no? O sea, Y uno de los síntomas como más convencionales o tradicionales que tiene el cuerpo como para resolver eso es o inflamándolo o aumentando la temperatura, ¿no? ujú, Ujú. claro, ¿Qué tanto tiene que aumentar la temperatura del cuerpo? pues quién sabe, ¿no? Sí, o sea, ninguna bacteria sobrevive arriba de 45 grados, ¿no? O 60 grados, ¿no? Entonces, ¿qué solución tiene el cuerpo para poderlo resolver? Pues elevar la temperatura, Exactamente, nada más que el cuerpo tampoco sobrevive arriba de eso 42, ¿no? espero, ¿no? Pero esta parte burda lo va a buscar resolver. ¿Y cómo lo va a resolver? Ya sea inflamándolo o aumentando la temperatura, porque eso lo resuelve, lo burdo, ¿sí? Dentro de lo burdo, aquí en la calle 5 de Febrero, por la colonia obrera, se hizo un hoyo. ¿Y qué fue lo burdo para resolver? Pues abrir el hoyo, ¿no? O sea, No, porque ya estaba el hoyo. Entonces lo que hizo así, no quiero hablar de más, ¿no? Pero bueno, los que hicieron, los que según esto están arreglando eso, fue poner unas láminas y ponerle conos alrededor. ¿Ah? ya, ¿Sí? O le pones una llanta, ¿no? A las coladeras abiertas. Pero eso es burdo. O sea, no fueron, corrigieron, taparon, repavimentaron, ¿no? O sea, nada más pusieron esas láminas o esos pedazos de acero y pusieron un chorro de conos o de estas como franjas naranjas. Y ahí sigue el hoyo. Y tiene casi un mes que eso pasó. Ujú. no hay, En lo burdo ya se resolvió. Ajá. En lo pero burdo, mi enfermedad ya somatizada, ya fisicalizada, está resolviendo algo. ujú, Ajá. En lo burdo. sí, me está resolviendo aquella parte emocional en la que yo estoy Emocional, mental, en la que me encuentro, ¿no? ujú, y entonces cuando en realidad para yo resolver esa situación tendría yo que ir hacia mi interior. Sí.
pero eso es lo que desde ese lugar no ir Es que hacia lo ahí es donde divino está, o hacia... justo ahí es donde está el punto. Cada vez que voy hacia lo interior, lo burdo me dice, pero es que sí me duele, ¿no? O es que tengo esta afectación, o es que está esto físico. En este ejemplo, o sea, a Job le dijeron, oye, ¿sabes qué? Cayó un fuego del cielo y quemó todo el granero, ¿no? O sea, eso sí está, ¿no? ¿Sabes qué? Los hijos que tenías estaban celebrando en la casa del mayor y se les cayó la casa encima y todos se murieron. Eso sí está. Ujú. Vinieron los amorreos o el pueblo que tú quieras, ¿no? Y invadieron y se robaron y mataron a todo el ganado. Eso sí está, ¿sí? O sea, tengo yo gastritis. Eso sí está. Pero entonces cuando quiero avanzar, cuando quiero decir, ay, bueno, entonces, ¿por qué tengo gastritis? No puedo resolver el por qué tengo la gastritis o el para qué tengo la gastritis, porque cuando quiero profundizar en eso, pues viene el ardor del estómago, ¿no? O cuando quiero ponerme a meditar, sí, quiero ponerme a meditar, pero estoy desempleado, ¿no? O sí, quiero ponerme a meditar, pero tengo un familiar hospitalizado. O sí, digo, Dios proveerá, pero no me alcanza ni para comprar frijoles, ¿no? Sí, o sea, porque eso burdo sí está ahí. Ajá, y se Maestro, vuelve muy complicado el poder decir, bueno, pero entonces voy a ir hacia eso espiritual, hacia eso más vibracional, para que entonces desde acá se resuelva. Ujú. Sí. Al principio no va a pasar así, porque digo, ok, sí, me voy a poner a meditar, pero me está ardiendo el estómago, ¿no? O sí, Dios proveerá, pero mis hijos me están diciendo que tienen hambre, ¿no? Sí, esa es la situación, ¿no? Que aquí en lo físico, si tengo que hacer algo concreto que me lleve a esa dirección, porque a lo mejor puedo hacer muchas cosas, pero no me estoy ocupando realmente del problema o de la situación. Y Entonces, sí tendría que poder observar que eso sí está pasando. Ujú. buenas noches. ¿Sí? Buenas noches. Yo quería comentar rápido, pues mi caso, porque ¿Puedes hablar un um, poquitito más fuerte? Porque no te escuchamos muy bien, pero ¿ya me escuchan? Buenas noches. ahí ya te escucho. Ajá. Perfecto. Pues yo quería comentar mi caso porque tengo un padecimiento a partir de febrero donde es absolutamente incapacitante, no puedo trabajar. Toda mi vida fue, pues desde hace 30 años, ¿no? Estudiar y dedicarme a la medicina, no hacer otra cosa. O sea, toda mi vida giraba en torno a eso, a ser médico, a trabajar, a dar clases en pregrado, posgrado, y yo no tenía otra forma de vida, ni tenía otra forma de obtener dinero. La vida me dio varios avisos, tenía depresión, tenía angustia, colitis, gastritis, pero yo seguía y seguía y seguía. Y en febrero colapsé, sin poder hacer nada, absolutamente nada, y con la reducción de todos mis sueldos. Y entonces, con esta patología, si me angustiaba, venían más crisis. La mínima angustia y las crisis se exacerbaban y era más incapacitante. Entonces aprendí lo único que tuve porque no podía ni ver televisión, no podía caminar, no podía nada, pues fue meditar. En verdad, acercarme a Dios, que es algo que hacía 3 años yo ni siquiera creía que Dios existía, pero aprendí a soltar, que es algo que yo jamás, jamás podía, y aprendí a confiar en Dios. Y ahora puedo caminar y salir, pero me dieron el diagnóstico de que me van a pensionar y en otro trabajo me van a dar una pensión 1 o 2 años porque no puedo trabajar, no tolero nada de estrés. Yo tenía mucho miedo a cuando mi padre se muriera porque estoy sola, no tengo hermanos y qué iba a pasar. ¿Te Mi puedo papá frenar ahí falleció, tantitito? sí, ¿Sí? Aguántame ahí mi, tantitito, Argelia. sí,
porque ya te brincaste a la última clase del curso. Y muchas gracias, Ay, gracias por compartirnos, pero no, voy a maestro, frenar es ese que punto donde me... ya me pasaron más cosas aparte de eso y Ahorita yo vamos a ese confié. punto, aguántame un ratito. Ajá, Dices, durante 30 años me dediqué a trabajar, estudiar y todo. O sea, como todo un proceso de resolución, ¿no? Pero el que pudiera haber un espacio para ti, el que pudiera haber un momento de introspección, el que pudiera haber como algo en donde realmente sí pudieras tú como trabajar contigo, pues más bien primero había muchas cosas que resolver acá, ¿no? es correcto. Ah, entonces esa parte como más tuya, más, y yo sé que se va a escuchar medio raro, pero más divina de ti, lo que hizo fue estimular a tu cuerpo para que lo denso lo resolviera. Entonces, desde esto denso ya no pudieras trabajar. Es correcto. Ajá. Y ahora ya vas a estar pensionada y de vacaciones toda la vida. Y entonces, Bueno, sí, la verdad ahora lo veo ya no te vas a así. preocupar Ah, por trabajar, porque ahí va a estar algo seguro, resuelto. desde Pero ahora hace vas a poder unos meses, desarrollar muchas de todas las actitudes, cualidades, virtudes que en algún momento se quedaron ahí porque había es otras correcto. prioridades. No estoy diciendo que ya se haya resuelto, ni que ya se resolvió, ni nada, ¿no? Pero que sí se está abriendo un universo nuevo de posibilidades. Esta parte del poder como tener esa claridad, esa certeza o esa confianza, si tú observas, bueno, creo que no te mandamos el temario, si no ahorita te lo mando, o si estás en el grupo de Zoom, ya te lo mandamos, pero en el temario, en la clase, si no mal recuerdo, es la última de octubre o la primera de noviembre, ya empezamos a hablar de esa certeza plena. Y justamente lo que vamos a poder nosotros, o la intención que quiero tener en la clase, es que ahorita estamos haciendo la introducción y dentro de esta introducción estamos viendo que hay todo un desmadre, ¿no? Y que hay situaciones y demás que nos van a pasar. Pero esta certeza plena no es como abandonar y decir, bueno, ya no se va a resolver o quién sabe qué va a pasar, sino al contrario, es poder conectar con esa parte esencial de nosotros mismos y esta parte esencial de nosotros mismos es la que sí nos va a ayudar a conectar, a abrir, a mover las situaciones para que desde este espacio entonces sí podamos desarrollar cualidades nuevas, ¿sí? Pero estas cualidades nuevas van a invitar a una transformación total de lo que ya teníamos construido aquí. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, esa parte no es que no quiera que nos sigas platicando y comentando, no va por ahí, pero que sí lo podamos trabajar justo cuando estemos en esa parte de la certeza plena. ¿Te parece bien, Argelia? Sí, maestro, muchas Muchas gracias. gracias. ¿Ok? Entonces, justo en ese espacio y justo en ese lugar. Pero ahorita quería más bien como plantearles la idea de qué es lo que vamos a trabajar en estas clases, cómo lo vamos a ir desarrollando, cómo vamos a ir jugando, porque sí vamos a usar de repente la parte como del cuento, y lo quiero poner así, como cuento, para que no le pongamos el peso. Vamos a usar de repente a los participantes de este cuento y después vamos a ir a la parte como más profunda del relato para no verlo como algo exterior, como algo de afuera, como algo que no nos pasa, sino como algo que sucede en nosotros y que podemos irlo aplicando y resolviendo en el día a día. ¿Ok? Entonces, ¿hasta ahí cómo van bien? ¿Sí? Sí. Hoy lo vamos a dejar hasta ahí. ¿Va? O sea, la clase normalmente empieza a las 7:40, ya vamos a corregir temas de conexión y demás y así. Los que están por Zoom, les vamos a pedir que si pueden mandar su comprobante antes de las 7:30 para que así les podamos mandar la liga y todo, y así, y ya a las 7:40 puedan entrar sin trabas, ni demoras, ni nada. Y bueno, lo vamos a ir trabajando todos los miércoles, ¿va? El, el día sábado tenemos la otra clase, que estamos hablando del poder y de la fuerza. ¿Ok? Y como les comentaba, en esa clase, las clases van a quedar grabadas. Si alguien quiere, o sea, la clase esta, por ejemplo, ¿no? Y la quiere seguir viendo y demás, y así,
O sea, puede comprar la clase, igual cuesta lo mismo, 50 pesos, y les voy a mandar la liga. Si ustedes se meten a nuestro canal de YouTube, que es Lux Day Centro Holístico, van a ver la clase del sábado abierta o que está ahí publicada. Todas las otras clases no las voy a dejar así como abiertas, sino más bien, o sea, si ustedes la quieren, pues les mandamos el link y demás, pero no va a estar como visible. Esta clase también la voy a dejar abierta, o sea, que va a ser como la primera clase del curso, pero las demás clases pues van a estar nada más con la liga, ustedes la van a poder ver y demás, pues las van a poder ver todas las veces que quieran, ¿no? ¿Qué más? Creo que ya, ¿no? Hasta ahí. Entonces, nos vemos la próxima semana a las 7:40, ya sea de forma presencial o en línea. Nos vemos el sábado a las 6 de la mañana, que empieza la clase, igual presencial o en línea. Les va a super. Muchas gracias. Gracias a todos. Les va muy bien. Gracias. 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 Ah, sí, súper, gracias, Dani. Muy buenas noches. Muchas gracias. Bye, descansa. Bye. Bye, Dupa. ¿Cómo te digo? Sí.